Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios. Julio. Yo quisiera preguntarle si el día 8, estando usted allá en Estados Unidos, va a tocar el tema con el presidente Donald Trump acerca de la ayuda que él se había comprometido a enviar a los países de Centroamérica. México cumplió con programas, con capital, y usted nos decía que los Estados Unidos hicieron el ofrecimiento, pero no cumplieron. Esa es una. El otro tema, aprovechando que está el canciller y la secretaria don Julio, preguntarle si con este panel de controversias que se incluye ya en el tratado se ahuyenta de manera definitiva esa vieja certificación, esas amenazas arancelarias, y todo va a negociarse dentro de este panel para la tranquilidad de los mexicanos, todas las empresas inversionistas, sectores, todo esto. Esa sería la primera pregunta. Si quiere le planteo las tres para si les pueden ayudar a los secretarios. El otro tema sería preguntarle a la secretaria cómo se va a ayudar a estos sectores que pararon antes, que fueron los primeros en detener por el COVID y que son los últimos que van a recuperarse. Hace unos días estuvieron aquí afuera, incluso le trajeron música y serenatas y todo, un movimiento que se llama Movimiento La Música Nos Une. Manuel García Maracaibo los encabezaba, son casi 125,000 trabajadores entre staff, bailarines, artistas, promotores, conductores, transportistas, personal de iluminación, todo este gran grupo. Y ellos quisieran preguntarle, señor presidente, que cómo se les podría beneficiar, porque sin duda va a ser un periodo muy largo, como nos dice el doctor Gatell, y ellos serían de los más afectados. Tal vez la secretaria nos puede apoyar en ese tema. Y la última, aquí tal vez don Julio nos puede ayudar un poco, es acerca de los factureros o las empresas factureras. Yo observé que hay al menos 3 niveles de investigación. Usted nos decía que hay empresarios que ni siquiera conocían de que estaban siendo objeto de un fraude, ¿no?, de sus contadores, y que ya han aceptado ir al SAT, negociar y ponerse al corriente. Pero hay otro nivel, otro grupo, que son quienes sí sabían que había fraude y colaboraron. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Y más allá, ¿qué se va a hacer con los despachos jurídicos, con los despachos contables que existen? Que usted seguramente tiene el reporte ya de todos ellos. Algunos de ellos incluso son de personajes que en el pasado fueron sus persecutores, que son abogados muy afamados, pero que siguen vigentes. ¿Y ahí qué se va a hacer? ¿Se les va a perseguir? ¿Sí va a haber detenidos o va a haber punto final? Gracias, señor presidente. Gracias a todos. Bueno, yo creo que es oportuno aclarar que nosotros no fabricamos delitos a nadie y que actuamos con completa transparencia. Cuando sabemos de ilícitos o presuntos ilícitos, se presentan denuncias a la Fiscalía, que también debemos de recordar es un organismo autónomo. Antes el fiscal, que se llamaba procurador, dependía del presidente. Ahora la Fiscalía es autónoma. Esto es nuevo y muy importante. Entonces, en el caso de los factureros, ya lo hemos dicho, se encontraron estos desfalcos, son 2 tratamientos, en efecto. Los que promueven estas prácticas, los despachos que se dedicaban a estos ilícitos, y la gente, los contribuyentes
que cayeron en estas insinuaciones, en la tentación de ahorrar dinero, de no pagar completo las contribuciones o los impuestos. Entonces, muchos también no sabían, tan es así que se están regularizando. Mucha gente está asistiendo ya, está llegando al SAT a regularizarse. Así es, quiero ver cómo está mi situación y si hay facturas falsas y tengo que corregir, lo hago. Entonces, ese es el plan, pero sí son dos tratos. En el caso de los autores intelectuales, de los que promovieron este sistema de defraudación a la hacienda pública, son demandas penales. Esto Julio lo puede explicar. Acerca de lo del tratado, una de las cosas importantes es que son reglas claras. Ya no pueden haber cierres de frontera o aumento en aranceles de mercancías sin un procedimiento de tipo legal, con los famosos paneles donde participen los tres países, representantes de los tres países. Entonces esto nos da mucha certidumbre, incluso hasta para las cuestiones laborales. No es que venga una inspección y no se está cumpliendo con la ley laboral del país o hay maltrato a los trabajadores y de inmediato se cierra esa empresa o se cierra toda la rama productiva, no solo de la empresa, sino de toda una actividad productiva, por ejemplo, en la industria de autopartes. Si es una empresa de autopartes, toda la industria de autopartes se le impide seguir exportando. No, es un procedimiento en donde se tienen que aportar pruebas, intervienen los tres países. Entonces, sí es un avance lo del tratado, pero las dos cosas las explican tanto Julio como Graciela. Con mucho gusto, presidente. El presidente de la República instruyó tanto al SAT como a la Procuraduría Fiscal que hicieran una revisión de las empresas para ver cuáles se relacionaban con posibles empresas que se dedican a la facturación. No solo son empresas, sino también son despachos que tienen esta actividad ilícita. Se le presentó al presidente una lista de empresas que están perfectamente relacionadas, despachos que están relacionados, y infinita cantidad de personas que han hecho uso de las facturas falsas. Como bien dice el presidente, en el caso de los operadores, de los que ofrecen la factura, saben que están cometiendo un ilícito, porque esa factura va a ser para quitarle ingresos al gobierno federal. Entonces, se determinó presentar denuncias penales, ya se presentaron 5 denuncias penales en contra de los factureros y a las personas que de buena voluntad utilizaron sin saberlo las facturas y que quieran regularizarse, se les invitó y se les está invitando a que pasen al SAT, que cubran sus impuestos y, como los convenios que tiene el SAT muchas veces, se van a regularizar sin llegar ni al crédito fiscal ni a la denuncia penal.
Básicamente eso es lo que se hizo. Por supuesto, se tiene una investigación sobre todos, no se va a dejar a nadie impune si se encuentra que vendieron las facturas o sabiendo que había un ilícito, compraron estas mismas. Es todo, muchas gracias. En el caso de los despachos, don Julio, ahí, ¿qué tratamiento se les daría? ¿En el caso de qué? De los despachos contables y jurídicos. Es la misma situación. Lo mismo. Tanto despachos contables como despachos de abogados se dedicaron también a esta actividad y también van a ser denunciados. Perfecto. Gracias. Gracias por su pregunta respecto a las medidas unilaterales que pueden tomar algunos de nuestros socios. Aquí decir dos cosas. Por una parte, efectivamente el tratado define muy bien los paneles. Los paneles ya existían en el Telecán, pero estaban condicionados a que si uno de los socios no respondía, no se formaba el panel. La gran ventaja en el TEMEC es que el panel se va a formar independientemente de la voluntad de las partes. Entonces, hay un avance en ese sentido. Y por otra, hay dos tipos de paneles, los que tienen que ver con respecto al contenido laboral y los que tienen que ver con disputas entre empresas de ambos lados de la frontera. En el caso de lo laboral, nosotros hemos estado trabajando mucho con el sector privado, con las cámaras empresariales, porque nos parece que la mejor defensa para estos paneles es que no generemos las condiciones para que se den. Y les pongo un ejemplo. Había mucha preocupación porque había noticias que Estados Unidos o algunas empresas en Estados Unidos iban a demandar por el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Y cuando los empresarios nos llamaron alarmados a la Secretaría, diciendo que venían miles de demandas por estos temas, pues la respuesta era muy sencilla. Está mal que haya trabajo infantil y trabajo forzado en México. Tenemos que cumplir con la ley. Y por eso, digamos, y eso es ayer algo que reflexionaba en una de las entrevistas, es también este gobierno, este tratado se alinea con los programas prioritarios del gobierno. Hoy los niños en México tienen becas a todos los niveles de gobierno, justamente para que no tenga que estar en los campos agrícolas, justamente para que no haya trabajo forzado. Entonces, lo mejor que podemos hacer para nuestra estrategia en los paneles es prevenir que haya democracia sindical. Pero eso es algo que este gobierno iba a impulsar con el TEMEC o sin el TEMEC. Que se respeten los derechos de los trabajadores. Pues imaginen un gobierno que no quiera que se respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, este gobierno está decidido y el trabajo conjunto que hemos hecho con la secretaria alcalde en el sentido de avanzar y poner en vigor todo lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creemos que hemos estado haciendo ese trabajo, que hemos estado trabajando muy fuerte hemos hecho talleres, hemos dado a conocer el contenido laboral del tratado, justamente para que las empresas estén preparadas. Y si se forma el panel, pues responderemos conforme a los tiempos. Está muy normado. Tiene que haber una demanda en Estados Unidos, tiene que aprobarse como tal la demanda en instancias de Estados Unidos o de Canadá y nos llega a nosotros la demanda. Tenemos 5 días para responder y después se inicia la formación del panel y el dictamen. Es cierto que estos paneles van a ser más cortos que otros, estos estamos estimando que duren aproximadamente 6 meses. Y como decía el señor presidente,
un fallo negativo, si lo hubiera, no va a afectar a toda la rama productiva, no va a afectar a todo el país, va a afectar a la empresa involucrada. Pero lo mejor es que trabajemos con esa empresa involucrada y lo mejor es la señal que mandamos para la inversión extranjera que viene al país. En México se respetan los derechos laborales. Gracias. Y ya nada más la tercera, acerca de los recursos, señor presidente, que no se enviaron a Centroamérica y que México sí cumplió. ¿Va a tocar el tema usted? Vamos a tratar básicamente lo relacionado con el tratado, pero vamos a conversar seguramente de otros temas. Y ya ustedes conocen cuáles son nuestras posturas en todos los campos, pero consideramos que es muy importante lo del tratado, que es muy oportuno, además, en estos tiempos, que va a ayudar mucho a la economía de los 3 países, que va a ayudar mucho a los pueblos de las 3 naciones. Entonces, desde el crack, desde la crisis mundial del 29-33 del siglo pasado, no se enfrentaba una situación económica tan grave en el mundo. Y el que entre en vigor este tratado y que nos pongamos de acuerdo para fortalecer las economías de América del Norte va a ser de mucha ayuda. Entonces, por eso voy, por eso la entrevista, el encuentro con el presidente Donald Trump, y va a ser el día 8, la reunión con el presidente Trump. Si decide, y ese es un asunto desde luego de su incumbencia, porque es un país libre, soberano, si decide el primer ministro Trudeau asistir, va a ser para nosotros algo mejor, o sea, porque es un acuerdo de los 3 países, pero cada país tiene sus propias decisiones o toma sus propias decisiones en las circunstancias en que se presenten estos asuntos, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo político, todo eso influye, porque aunque es una reunión de trabajo, ¿sí?, pues no deja de ser una reunión política, porque pues hay que entender que todas las relaciones entre gobiernos son relaciones políticas. Yo hablaba que nosotros nos guiamos, nos ceñimos a lo que está establecido en nuestra Constitución política, porque como ha habido tanta distorsión sobre la palabra, el término, el concepto de política, se piensa que es algo corriente, y la política es un noble oficio, es tan importante y tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla.
Entonces a veces se dice, yo no soy político. A mí me gustaría, ¿no tienes el poema de Brecht sobre el analfabeta político? A ver, porque es interesante. Claro, una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Eso sí se tiene que distinguir, pero la política es una actividad, es un oficio, algunos dicen una ciencia, un arte, pero en fin, es algo importante. Y ya les, ¿sí? Ahora te toca a ti. Bueno, es el poema de Bertolt Brecht, pues, dramaturgo alemán, y dice: el analfabeta político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, el imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Entonces no hay que ser analfabeta político. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Aquí está la lista, ¿sí? Mañana, ¿sí? Porque tengo que ir a terminar el informe, ¿sí? Nos queda Silvestre, Manuel, Hans, Paul Velázquez, Héctor y los que se apunten. ¿Sí? O así, y Sara.